este es mi correo de contacto por si gustan agregarme a sus contactos y a lo mejor aclarar alguna duda después de esta plática. Bien, hoy vamos a dar una plática acerca de lo que es arquitectura, la especificación de arquitectura de software. Eh, bien, la motivación de esto es lo que vamos a ver, vamos a aplicar conceptos de arquitectura de software en un caso real, pero acotado. Y la idea de esta plática al final es que ustedes tengan una referencia de comparar lo que están haciendo actualmente y ver qué bueno o qué malo o qué tan bien lo están haciendo o no. La motivación de esta plática es porque, bueno, en su momento a mí me tocó fungir el rol de arquitecto de software y como programador o desarrollador tenía mucha experiencia, pero al aplicar o cómo aplicar soluciones de diseño o qué estar pensando, qué analizar, qué tomar en cuenta, pues no había muchas referencias. En la web hay muchos libros que nos platican acerca de qué tenemos que hacer, qué considerar, pero por lo amplio que es este mundo del diseño de software, pues no se dan ejemplos concretos. Si realmente tú sufres eh, el tener que ver al final del proyecto que se te pasó algo y pues vas aprendiendo a la mala durante la marcha. Entonces, la motivación de esto es pues compartir un poquito de la experiencia. Eh, Esta presentación no es una guía para nada, tampoco es un compendio de definiciones. Si queremos una definición, es mejor ir al Google. Y bueno, por el tiempo pues tiene un alcance. Vamos a ver que no vamos a llegar a tanto detalle. Lo que me interesa es que tú tengas digamos, las bases para saber dónde empezar a analizar un problema y empezar a especificar estructura, ¿no? Estructura de software. Bien, la plática, la primera parte vamos a ver algunos conceptos de arquitectura de software y necesarios para poder entrar a la segunda parte. En la segunda parte, pues ya vemos el ejemplo y concluimos. Bien, entonces, antes de, antes de empezar con las definiciones, vamos a ver en qué consiste la práctica de diseño, ¿vale? Bien, supongamos que un amigo, una persona te encarga el hacer un arbolito de Navidad con Legos, ¿no? A todo mundo le gustan los Legos. Y te dice, bueno, hazme un arbolito de Legos, aquí están las piezas. Y nosotros nos encanta los Legos y empezamos a armarlo. Entonces, al final vamos a tener un árbol muy bonito, donde le invertimos creatividad, pero tal vez este producto final no cumple con los requerimientos o el fin que estaba buscando la persona. Conviene, antes de tirar el primer bloque, saber cuáles son las motivaciones de esta persona para crear el árbol. Entonces, si somos curiosos, vamos a preguntar acerca, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo quieres que sea tu arbolito? ¿Quieres que tenga piezas? ¿Quieres que tenga frutas? ¿Quieres que tenga colgantes, por ejemplo? ¿De qué medidas debe ser? ¿Qué colores debe utilizar? Entonces tenemos que hacer una labor de análisis, recolección de información, análisis y preguntar algunas otras características, ¿no? El arquitecto se centra también en características no funcionales. Por ejemplo, aquí listo algunas. Sí debe ser modular, fácil de ampliar, no tóxico, durable, lavable, por ejemplo. Funcionalmente, lo que quiere la persona es que luzca bonito, que se le puedan agregar algunos adornos. Y no funcionalmente, a lo mejor estamos pensando en que esto se tiene que poder ensamblar en una maqueta más grande, entonces tenemos que estar pensando también en el tipo de conectores que debemos utilizar. Bien, el arquitecto y bueno, en general cualquier proyecto tiene que jugar con restricciones. No, todo es finito aquí, no hay presupuesto, no hay dinero infinito. Y
Esto afecta mucho el tipo de producto que entregamos al final. Si tenemos tiempo y recursos necesarios, vamos a entregar un arbolito hermoso. Pero si, por ejemplo, esta persona nos dice, ¿sabes qué? Solamente tienes 20 piezas y tienes un tiempo de 30 segundos para armar este arbolito, pues la solución tal vez seguramente va a cambiar. No va a ser el mismo árbol que podría llegar a armar con diferente tiempo y diferente número de piezas. Continuamos. Entonces, cuando diseñamos, bueno, primero tenemos que saber qué tenemos que hacer y después hacer una propuesta de diseño. La propuesta de diseño nos dice qué es lo que va a cubrir o qué requerimientos va a cubrir, y esto normalmente lo vamos a contrastar contra nuestro cliente. En este caso, la persona le preguntaríamos, oye, con esto que me estás dando, ¿puedo armar esto? ¿Te gusta? O sea, ¿cumple? Y él nos dirá, sí, sí cumple y me gusta, o ¿sabes qué? Mueve esto, ¿no? Nosotros sabemos o hemos visto en las cajas de Legos que viene un instructivo. En el instructivo nos dice cómo armar este arbolito. El arbolito ya está diseñado, ya tiene cierta forma, pero la guía cumple la función de enseñarnos cómo tenemos que armar esto, ¿no? Con el presupuesto y piezas dadas, cómo podemos llegar a armarlo. Entonces, un documento de diseño, un documento de arquitectura tiene que ser igual de oportuno, ajá, que una guía de construcción. De nada sirve tener un documento que generamos al final del proyecto contando de cómo armamos o cómo sufrimos para lograr esa solución de software. Y ese es el objetivo de un documento de diseño, o sea, ser una guía y no un montón de papel que realmente no nos sirve para nada al final del proyecto. Bien, vamos a ver algunos conceptos de arquitectura de software. Es necesario para entender la siguiente parte. Bien, el objetivo de la arquitectura de software, del diseño de una solución, es especificar los componentes que tendrá el sistema para soportar la operación del sistema y que ésta sea sana y que sea hoy a futuro. Aquí hay varias palabras clave que marqué. O sea, vamos a jugar con componentes, la arquitectura juega con componentes, el diseño normalmente juega con clases, con funciones, por ejemplo. La sana operación quiere decir que vamos a entregar un sistema que de inicio va a funcionar bien y va a soportar la operación varios años. De nada sirve entregar y correr, ¿no? Eh, Vamos a también, en consecuencia, a reducir los riesgos tecnológicos. Lo que juega o con lo que tiene que lidiar el arquitecto son con riesgos tecnológicos. Por ejemplo, ese framework no es muy maduro, ese framework se tarda, por ejemplo, hay tiempos de respuesta altos, por ejemplo. Entonces, tenemos que conocer todo aquello o contemplar todo aquello que nos puede afectar el buen término del proyecto y dar solución a cada uno de estos puntos. Bien. Al siguiente punto, bueno, diseñar los componentes de software adecuados. Bien, un arquitecto no juega con las mejores tecnologías, juega con lo más adecuado, porque puede ser que esta solución que yo voy a armar eh, sea adecuado utilizar una tecnología o un producto con el que no estoy acostumbrado, pero yo sé que va a cumplir muy bien su función. Un arquitecto de software no se casa con una tecnología, con Microsoft, con Java, con PHP. Combina lo mejor de todas las tecnologías disponibles, le saca provecho a cada una de ellas. Si tiene que adquirir un producto o recomendar un producto que ya hace cierto trabajo y lo hace bien, lo va a utilizar. Sí, recordemos que en nuestras carreras no nos graduamos como ingenieros Java ni ingenieros Microsoft, somos ingenieros de software y tenemos que combinar lo mejor de las tecnologías para dar una buena solución. Bien, vamos a la siguiente lámina. Bien, sí, bueno, en los libros, en la literatura se dice que hay diferentes tipos de arquitectura, ¿no? En esta plática vamos a tratar
arquitectura de sistemas, arquitectura de aplicaciones. Bien, hay un libro muy bueno, me ha parecido bastante bueno, cuyo autor es Simon Brown, que su libro es Arquitectura para Desarrolladores, ¿no? O sea, para aquellas personas que estamos entrando en el mundo del diseño de soluciones, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? O sea, la misma motivación que esta plática. Ahí describe dos tipos de arquitectura. Voy a definir, bueno, platicarles acerca primero de arquitectura de sistemas y después arquitectura de aplicaciones. Bien, entonces él menciona que la arquitectura de sistemas se refiere a aquella arquitectura que tiene que ver o cubre a varios sistemas que conforman un sistema general. Por ejemplo, en un banco, los sistemas se componen de varios otros, de subsistemas. Por ejemplo, un sistema de cobranza, un LDAP, una base de datos, un content management. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de solamente una aplicación. La suma de ese todo nos da la arquitectura del sistema. Eh, la arquitectura de aplicaciones se refiere a revisar, analizar la relación de los componentes, clases, patrones de diseño, pero de solamente un stack tecnológico que comprende una sola aplicación. Por ejemplo, si tu aplicación es una aplicación web, entonces ahí estaríamos hablando de aplicación de arquitectura de aplicaciones donde vemos o analizamos todos los componentes que lo conforman. Pero ese sistema está relacionado con muchos otros, va a interactuar con una base de datos, va a interactuar con un sistema central que a lo mejor te comunicas por al web services. Entonces ahí estamos analizando un amplio rango de sistemas que conforman al final a todo el sistema, y ahí estamos hablando de arquitectura de sistemas. También se menciona este autor y en el estudio de arquitectura que hay una arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial tiene que ver con aquello que la empresa tiene que definir como estrategia tecnológica para cumplir los objetivos de negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un principio de arquitectura empresarial que recuerdo es, por ejemplo, reutiliza, ¿no? No crees de cero, reutiliza. Eso quiere decir que el desarrollo interno, los proyectos que han generado cierta cantidad de código, deben hacerse de tal forma que se puedan reutilizar. Esto con el fin de ahorrar recursos, ¿no? O sea, no conviene hacer las cosas desde cero. Y bueno, entonces en arquitectura empresarial tenemos a varias metodologías que nos pueden ayudar a guiarnos en lo que tenemos que hacer. Una de ellas, por ejemplo, es TOGAF. Esto TOGAF lo menciono un poquito más adelante. Bien, más conceptos de arquitectura de software. Bueno, aquí no puse definiciones, es una explicación sencilla y rápida la que voy a dar. Los principios son aquello que te van a guiar. Por ejemplo, un principio puede ser, como les decía hace rato, reutiliza, no crees. Y si no hay algo que reutilizar, compra, por ejemplo. Ese es un principio. Otro principio podría ser modularidad. Busquemos que toda nuestra solución sea modular, de tal forma que no nos cueste la reutilización, ¿no? Un requerimiento no funcional, un ejemplo. Por ejemplo, performance, ¿no? Dentro del proyecto, a lo mejor, bueno, el analista de negocio está encargado de obtener los flujos, los procesos. El arquitecto va a buscar satisfacer los requerimientos no funcionales. Un requerimiento no funcional, por ejemplo, es el performance. ¿Qué tiempo de respuesta debe tener esta llamada, por ejemplo, ¿no? Seguridad, ¿no? Mantenibilidad, usabilidad. ¿Sale? Estos son requerimientos que tenemos que preguntarlos. El usuario, nuestro cliente, generalmente no va a tener en mente eso. Son cosas que tenemos que, como arquitectos, preguntar, entrevistar, obtener, para saber qué características y no funcionales, qué tan bien o qué tan mal debe hacer el sistema sus funciones. Los riesgos. En un proyecto se manejan riesgos.
riesgos políticos, de recursos, de proyecto. Lo que maneja el arquitecto son riesgos tecnológicos. Un riesgo tecnológico puede ser el siguiente. eh, mm, no utilizar open source, ¿no? A muchas personas nos gusta open source, pero hay en algunas empresas donde no es factible. Solamente aquel open source que ha demostrado cierto grado de madurez es permitido. ¿Por qué? Porque no se quieren no nos queremos meter en problemas con cuestiones de licenciamiento, con cuestiones de bugs, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada empresa puede llegar a tener sus lineamientos y un riesgo puede ser el introducir un framework que no es estable, que no ha sido comprobado que funcione a lo mejor con los demás eh, productos, por ejemplo, un servidor de aplicaciones exigente, ¿no? Y entonces ese tipo de introducciones de tecnología nos puede causar un problema, ¿no? Bien, el siguiente son las restricciones. Las restricciones, por ejemplo, puede ser el tiempo, el tiempo de entrega, el, el número de recursos, por ejemplo, el tipo de comunicación que podemos utilizar. Entonces, dependiendo de las restricciones, nuestra solución final va a tener que cambiar, va a tener que sujetarse a, a esas limitaciones que nos está especificando el negocio o un área de sistemas interna a la organización. Y consideraciones, en algunas situaciones yo tengo que especificar que la solución no cumple lo requerido, pero bajo ciertos parámetros, ¿no? Entonces, todos estos elementos yo los tengo que tener en mente para al final considerar la solución. La solución va a tener que sujetarse y cumplir cada uno de eh, estos conceptos. Bien, continuamos con la presentación. ¿De qué te tienes que cuidar, no? Al inicio del proyecto, en lugar, bueno, cuando empiezan las entrevistas y todo la plática con los stakeholders, con los involucrados en el proyecto, eh, antes de estar pensando en qué framework utilizar, en si vamos a usar Spring 4 o Spring 3, o si voy a reutilizar esa clase que creé hace en el proyecto pasado, antes de estar pensando en ese tipo de cuestiones, tenemos que considerar que hay cosas importantes a nivel mucho más alto que tenemos que cuidar y que nos dan comúnmente problemas durante el proyecto, ¿no? Entonces, uno de estos son los requerimientos no funcionales, por ejemplo, tiempos de respuesta. Al inicio es importante preguntar, bueno, ¿qué operaciones son las más concurridas o las que van a tener más usuarios y qué tiempos de respuesta quieres? eh, las, em, la especificación del valor que tú necesitas tiene que ser concreto, tiene que ser medible. No puedes, en el caso de tiempo de respuesta, no te pueden decir debe ser rápido, ¿no? O sea, ¿qué tan rápido? Rápido puede ser un segundo, 10 milisegundos, 10 segundos, ¿sí? Si no tenemos, el cliente no tiene una cifra, entonces podemos plantear una referencia e irla ajustando, ¿no? Dependiendo del comportamiento que vayamos teniendo. Eh, ¿Qué tenemos que implementar para la seguridad, ¿no? ¿Por dónde puede recibir ataques nuestro sistema? ¿De qué forma garantizas que la seguridad no va a ser comprometida, ¿no? Usabilidad. Eh, en este caso, bueno, ¿qué tipo de usuarios van a utilizar el sistema? Por ejemplo, un sistema de captura va a tener un timeouts, por ejemplo, digamos una forma de registro o forma de captura, por ejemplo, para un trámite en este caso, por ejemplo, pasaporte, ¿no? Va a tener un timeout mucho más alto que, por ejemplo, una ventana que está diseñada para administrar el sistema. Un administrador no puede estar en sesión o descuidar su sesión mucho tiempo, ¿no? Mantenibilidad, ¿qué tantos cambios puede llegar a haber en este sistema? Cómo debo preparar el sistema para que el mantenimiento, el cambio, la ampliación sea lo menos dolorosa posible, sea lo menos costosa, ¿vale? Redundancia, ¿qué redundancia debemos tener? Profundidad, capacidad, volumen. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina.
Concurrencia es siempre en sistemas de alta demanda tenemos problemas de concurrencia. Entonces, desde inicio tenemos que pensar en cómo vamos a garantizar que la concurrencia no vaya a afectar los tiempos de respuesta de nuestro sistema. Desde inicio tengo que ya estar pensando en las pruebas de volumen que voy a realizar, averiguar cuánta carga o cuántos usuarios posiblemente voy a tener. También pensar que esa carga va a tener, se va a incrementar a medida del tiempo. O sea, si este sistema soporta la operación y la operación es exitosa, entonces el sistema va a crecer en volumen, va a tener más usuarios, va a tener información. Entonces tengo que estar pensando también y averiguar cuál va a ser el crecimiento a un año, a 2 años, y nuestro sistema debe cumplir esa operación o cubrir esa operación. Tengo que cuidar las cuestiones de transaccionalidad, dónde tengo que iniciar la transacción, dónde es más conveniente iniciar y qué tanto debe que abarcar. Ajá. El capacity planning, como decía, pues tiene que ver con cuestiones de peticiones, pero también con cuestiones a lo mejor de almacenamiento en base de datos. Entonces, el arquitecto pues no va a probar o la aplicación que estamos creando con un usuario, con dos. Tiene que averiguar cuánto es la carga que está esperando recibir este sistema y planear la interacción entre los componentes de tal manera que se logre satisfacer a todo ese volumen de usuarios o peticiones. Bien, vamos a la siguiente lámina, redundancia, profundidad, capacidad y volumen. Bien, en la actividad del arquitecto vamos a tener que tomar muchas decisiones y a veces no tenemos la suficiente información para poder tomar una. Aquí hay un ejemplo de cómo la redundancia, profundidad y capacidad puede afectar las características de nuestra solución entregada. Bien, estamos acostumbrados, tal vez, el desarrollador de aplicaciones, digamos que va empezando, está acostumbrado a ver tal vez esta secuencia, ¿no? A lo mejor un sistema donde tenemos una petición que llega al web server, se envía a un solo servidor, un backend, y este backend interactúa con un core y una base de datos, ¿no? Esa está la base de datos. Pero sucede que a lo mejor nos dicen, ¿sabes qué? Tu carga en usuarios va a ser de, no sé, 10,000 usuarios en una hora. Y una de los requerimientos no funcionales es la disponibilidad, ¿no? Entonces, la disponibilidad que nos dice que el sistema debe proporcionar el servicio en todo momento, ¿no? Por ahí nos dicen que tienes que tener una disponibilidad de los 7 días y las 24 horas. Bueno, siempre hay periodos de mantenimiento o periodos por ahí de cambio, entonces no se puede considerar un 100%, entonces nos vamos al 99%, ¿no? Entonces, la disponibilidad normalmente no se puede dar con software, no se cubre con software. Tu código puede estar perfecto, pero si por alguna razón se cae nuestro web server o un punto intermedio, pues simplemente se termina el servicio y no podemos proveerlo. La disponibilidad se proporciona introduciendo redundancia. Entonces, la redundancia es esta línea. Esta línea es cuántos elementos más dentro de la solución voy a tener que incluir. Entonces, la redundancia nos incrementa la disponibilidad. Si se cae este servidor, por ejemplo, pues tenemos otros dos donde se puede repartir la carga y puedo continuar con la operación del sistema. Sí, por ejemplo, aquí estamos marcando que este sistema se cayó, ¿no? Aquí hay un enlace que sufrió un desperfecto y bueno, está fuera de línea esta línea, pero continuamos con las otras dos. El introducir la redundancia para aumentar la disponibilidad es bueno, pero siempre que tú introduces una característica, una mejora, afectas algo más. Por ejemplo, aquí la administrabilidad. Si tú estabas pensando a lo mejor proveer esta primera capa con un Tomcat, y así se pensó de inicio, pues para introducir redundancia vas a tener que introducir a varios servidores Tomcat, ¿sí? Y
vas a tener que, si no hay un producto que te permita administrar, balancear esta carga y a los servidores, vas a tener que introducir algunos componentes. Entonces, eso es costo, es licenciamiento tal vez, y a lo mejor es más barato introducir un producto que ya está preparado para proveer redundancia, para distribuir carga. Entonces, pero de todas maneras, mire, la administrabilidad se ve afectada porque imagínate que hay alguna petición y la petición tiene un problema y viene una reclamación de un cliente. Entonces, anteriormente, cuando había que analizar logs, solamente tenías que ver este punto, pero al momento de introducir redundancia, varios servidores, ahora esa traza, ese log, tienes que revisar o buscar el problema en 3 servidores. Ya es más complicado encontrar el problema. Entonces, se mejoran algunas características, pero se afecta a otras, ¿vale? El crecimiento entonces horizontal tiene que ver con redundancia. Vamos a ver esta línea, crecimiento vertical. Puede ser que tú encuentres que haya problemas en este server y digas, bueno, no tenemos mucho dinero, pero sí podemos, muchos recursos, pero sí podemos aumentar la memoria y podemos aumentar la prioridad de procesamiento para una tarea, por ejemplo. Entonces, estamos aumentando tal vez el número de conexiones, memoria, CPU. Aquí de manera general aumenta el performance. Si antes sufrías por falta de memoria para hacer un procesamiento de información, con más memoria y alguna optimización dentro del código vas a poder permitir ejecutar más trabajo. El performance se ve beneficiado. Bien, acá hay otra línea que es la profundidad. La profundidad, pues bueno, si por buenas prácticas nosotros dividimos los sistemas en varias capas para aumentar la seguridad y fomentar la modularidad. Es decir, no tenemos todas los huevos en la misma canasta, ¿no? Porque si hay un ataque de seguridad, pues bueno, a lo mejor nos tiran este servicio, pero pues quedan las demás líneas, ¿no? Entonces, la profundidad aumenta la seguridad, pero disminuye el performance y puede llegar a aumentar o disminuir la confiabilidad. La confiabilidad es eh, que el procesamiento se cumpla, ¿no? O sea, puede ser que como tenemos aquí varias líneas de comunicación, ahora somos más propensos a errores, por ejemplo, que haya aquí un programa que esté censando, que se caiga la línea, que haya balanceos, ¿no? Los balanceos son tardados. Entonces la confiabilidad puede ser comprometida. El performance también disminuye un poco. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, si todo lo teníamos en un solo servidor, supongamos que es no teníamos que salir a la red, no teníamos que resolver una dirección IP, por ejemplo. Entonces, todo el procesamiento se efectuaba dentro de un solo del servidor. Al salir a la red estamos expuestos al tráfico de la misma organización, a búsquedas, a resolución. Si estamos comunicando por HTTPS, por ejemplo, pues a una negociación en las cuestiones de cifrado. Entonces, el performance o el tiempo de respuesta baja un poquito. Bien, entonces todo esto nos dice que al introducir una mejora, una solución, vas a tener una consecuencia. Entonces el arquitecto tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer. Afortunadamente tenemos una guía, o sea, tenemos requerimientos no funcionales, los cuales están priorizados, ¿no? Y si no están priorizados, pues tengo que priorizarlos. Tal vez en este caso es más conveniente que el sistema sea seguro a que sea rápido. Cuando introducimos seguridad, algoritmos de cifrado, autenticación, las cosas se vuelven un poco más engorrosas, más lentas, pero no comprometemos la información del cliente o de todo el sistema. Entonces tenemos que pagar algo con el fin de obtener un beneficio mucho más alto, ¿no? Y aquí viene una recomendación para los arquitectos principiantes, es que cuando tú elijas una tecnología, una solución, no, analiza primero si esa tecnología te va a ayudar o a mejorar algo, ¿no? Te tiene que ayudar a mejorar el tiempo, a lo mejor el tiempo de entrega, la seguridad, ¿sale? Si vamos a introducir un framework nuevo
que no aporta mucho, pero sí te va a dar, te va a ayudar a aprender un nuevo framework que no conocías, o sea, estamos cayendo en un error. O sea, lo que tenemos que introducir son soluciones que garanticen el éxito del proyecto y que ninguno de los requerimientos no funcionales se vea comprometido. Bien, vamos a la siguiente lámina. Ok, bueno, ¿qué contiene un documento de especificación de arquitectura? Como decía, esta presentación no es una guía. Aquí les anoto lo que en la experiencia he visto que resulta y eres libre de agregar o quitar lo que tú gustes. Estas son las secciones que normalmente existen en un documento de arquitectura. ¿Y qué resuelven? Por ejemplo, ¿de qué se trata esto? O sea, el proyecto al que acabo de llegar, que me dijeron ayer que yo iba a ser el arquitecto de software y me acaban de sacar de un proyecto donde estaba a lo mejor, no sé, dándole mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues hacer una contextualización, entender el negocio, entender el problema y documentarlo, ¿no? ¿Qué puedo o no utilizar? A lo mejor tú eres fan de alguno de los frameworks, por ejemplo, yo soy fan de Spring, es un framework que muy padre, que nos permite hacer integraciones de sistemas de una forma muy sencilla. Pero a lo mejor en la organización a la que estoy llegando no hay Spring o no hay un framework y en su lugar hay alguno propietario. Entonces tengo que saber qué puedo y qué no puedo usar y esto respetarlo. La organización tendrá algunos lineamientos, el área de TI tendrá algunos lineamientos de qué sí puedo o no puedo utilizar. Entonces es mi responsabilidad averiguarlo y anotarlo, ¿no? Porque mi solución va a respetar esas reglas o restricciones. ¿Cómo va a estar estructurado el sistema? Es aquí donde tú ya empiezas a diseñar la solución. Creas un diagrama de solución, de esto vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo, donde vas a explicar cómo va a ser la interacción entre los sistemas y componentes. Bien, ¿cómo vas a mostrar los detalles a una audiencia específica? Bueno, tenemos diferentes diagramas, podemos crear diferentes diagramas, por ejemplo en el UML tenemos diagramas de componentes, diagramas de deployment, pero esos diagramas comúnmente no son tan atractivos o no me dan mucha información a las áreas de negocio. Tenemos que saber que como arquitectos vamos a interactuar ya no solamente con desarrolladores, vamos a tener que interactuar con gente de TI y de negocio y tenemos que explicar o defender nuestra solución em, explicando por qué es buena y por qué cumple aquellos requerimientos, ¿no? Entonces, no podemos abrumarlos con conceptos de protocolos, de frameworks, tenemos que hablar en términos de negocio. Y eh, acerca de esto, la palabra vistas tiene que ver con cuál es el diagrama más adecuado para la audiencia. Para esto hay una bibliografía que anoto al final, donde nos dice cómo expresar o cómo comunicar la solución del sistema dependiendo de la audiencia. No es el mismo diagrama que presentamos, por ejemplo, a un administrador de infraestructura que a un área de negocio o que a los analistas, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué aplicaciones es necesario interactuar? Bueno, vamos a hacer un listado de los sistemas y subsistemas que componen a toda la solución y lo documentamos. ¿Cómo vamos a intercambiar? ¿Qué vamos a intercambiar entre las demás aplicaciones? Vamos a hacer una lista de interfaces. ¿Qué características no funcionales debemos cubrir? Bueno, aquí vamos a listar todas las características no funcionales que estamos detectando en el sistema y vamos a proponer una solución de cómo vamos a manejar, cómo vamos a dar solución a ese requerimiento no funcional. Por ejemplo, en el caso de seguridad, si yo quiero evitar que haya ataques comunes, por ejemplo, el denial of service, ¿qué va a hacer mi aplicación para poder prever esto? Bueno, continuamos. ¿Cómo debo nombrar a mis artefactos? Tenemos que saber si en la organización existe nomenclatura, esta es de nomenclatura o codificación, y si no los hay, utilizo los de mi organización, y si no hay en mi organización, entonces es buen momento para proponer uno, ¿sí? Es mucho más sencillo hacer el mantenimiento, hacer el pase a lo mejor del KT, que es el Knowledge Transfer, a un segundo equipo que le dé mantenimiento a mi aplicación. Si los artefactos tienen nombres estándar, ubicaciones estándar, por ejemplo los logs,
están basados en estándares. Si hacemos esto, se facilita mucho la administración y la modificación del sistema más adelante. Bien, ¿qué estrategia vas a seguir para los detalles de login, auditoría, seguridad, por ejemplo? Esto vas a manejarlo con especificaciones de implementación. En el documento de arquitectura vas a agregar puntos específicos, por ejemplo, para manejar el login. Imagina que regresando a la lámina de donde estábamos viendo varios sistemas, que te encuentras con que el sistema no se va a desplegar en uno solo servidor, sino va a ser en varios. Entonces, para identificar de dónde vino la petición, es necesario a lo mejor grabar el número del thread, el número de la sesión. Entonces, esto cambia un poquito la estrategia a la que estabas acostumbrado, donde a lo mejor nada más grababas el método y los parámetros. Ahora tengo que también grabar el dato de la sesión, el dato del ID del clon, por ejemplo, o de la instancia por donde pasó la petición, ¿no? Entonces, en esta sección donde anotamos especificaciones mucho más detalladas de implementación. Bien, ¿qué módulos tendrá la aplicación? Bueno, diagramas de componentes, qué tecnologías utilizarás y por qué las estás utilizando. Vamos a usar una matriz de tecnologías de capas y filas. Bien, en este documento, si documentamos o vaciamos toda esta información en este documento de arquitectura, a lo mejor nos va a quedar no sé, una Biblia, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen las organizaciones es distribuir esta información en diferentes documentos especializados. Al final, todos estos documentos conforman la especificación de arquitectura. ¿Qué qué otra información puedes llegar a vaciar? Por ejemplo, diagramas de infraestructura, donde ya colocas puertos, IPs, por ejemplo, especificaciones de GUI, el tipo de navegación que vas a tener, el look and feel. Por ejemplo, si tu aplicación se va a incorporar a un portal, pues tienes que saber qué colores, qué lineamientos gráficos tienes que respetar y bueno, ya sé que no los incorpores al documento, pero sí puedes agregar una referencia a estos, ¿no? El diseño lógico y físico de base de datos, especificaciones por entorno, por ejemplo, cómo tengo que configurar desarrollo, QA, producción. Con estas definiciones o con este repaso, pues vamos a dar paso al ejemplo. Bien, entonces otra vez, imagina que pues te han asignado un nuevo proyecto. Tú eres un desarrollador muy experimentado en desarrollo en Java. eh, no tienes ningún problema, pero eh, este va a ser uno de tus primeros proyectos donde vas a generar una solución desde cero. Entonces, eso da miedo porque al inicio de los proyectos no hay mucha información y tú tienes que tomar decisiones. Entre más información tengas, las decisiones serán mejores. Y el rol del arquitecto, bueno, pues por muchos es perseguido, muchos quieren ser arquitectos, pero como nos mencionaba el hombre araña, pues un gran poder eh, conlleva una gran responsabilidad. Si tú tomas una decisión incorrecta, ya sea por desconocimiento, por no conocer lo que tienes que cuidar, pues a lo mejor el éxito del proyecto se ve comprometido más adelante por haber errado la decisión, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy grande para el arquitecto el tener que tomar de las decisiones correctas para la entrega de la solución final. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Supongamos que llegamos a una aseguradora, la aseguradora se llama Mi Autoseguro, y ellos ya tienen una aplicación existente que ya permite vender seguros, pero se ha visto rebasada. Tecnológicamente, esta aplicación solamente sirve para solamente para consumo en desktop y necesitamos incrementar la venta creando una aplicación que nos permita llegar a más dispositivos. Eso quiere decir que ya existen otros sistemas, lo que estamos haciendo es cambiar el front-end o la parte
el punto de donde hacemos las cotizaciones y las contrataciones, ¿no? Entonces, antes incluso de estar pensando en diseñar y todo esto, es bien importante para el arquitecto entender las motivaciones de los proyectos. Los proyectos se crean para optimizar algo, para incrementar ventas, para incrementar presencia o no quedar obsoletos. No creamos proyectos para ver cómo aplico un framework, por ejemplo, ¿no? O para probar un nuevo producto que acaba de salir, ¿no? Por ejemplo, una versión de un CRM. Entonces ahora voy a buscar el proyecto donde aplicarlo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que la motivación del proyecto, el objetivo que se está persiguiendo, va a ser determinante para saber qué introducir, qué usar o no usar dentro del proyecto, las tecnologías o, tecnologías y decisiones, ¿no? Bueno, entonces, esta aplicación web nos dicen que, bueno, las operaciones van a ser cotización y contratación. Aquí tengo que estar trabajando de la mano del analista de negocio. O sea, él se va a encargar de las cuestiones funcionales y yo tengo que trabajar con él para detectar, eh, eh, bueno, requerimientos relevantes en el momento de hacer las entrevistas o a la hora de revisar documentos, ¿no? Relevantes arquitecturalmente. Entonces, no puedo yo hacer aislado mi trabajo, tengo que estar trabajando de la mano con mi equipo y hacer muchas entrevistas. Este sistema sustituirá a otro, requiero tener acceso a computadores y dispositivos móviles. Y la tecnología base de desarrollo es Java. Bueno, pues ahí nos están dando más información. Si se dan cuenta, lo que hemos platicado hasta este punto no tuvo que ver o no he mencionado para nada una tecnología en particular. O sea, no he mencionado .NET, PHP, que igualmente son soluciones muy buenas. Hasta ese punto acabo de mencionar Java, ¿vale? Entonces, eso es lo interesante y lo importante del diseño de soluciones. Primero vamos a entender la necesidad que tenemos que cuidar y después ya vemos cómo lo implementamos, ¿no? Si en la restricción me dicen, ¿sabes qué? Tienes que utilizar tecnología Java, bueno, entonces de todo el mundo tengo que acotar, o sea, de todo el mundo de soluciones tengo que tomar lo que está dentro del mundo Java, ¿no? Bien. Eh, bien. La siguiente lámina. ¿Por dónde iniciar? Bueno, entonces ya hablamos que tú eres muy bueno en la parte de análisis y de desarrollo, implementación. Hay habilidades muy valiosas en este punto que tienes que ejercitar, reforzar, que es el conocimiento de negocio, la negociación, comunicación, validación, ejecución y aprendizaje. En el rol de arquitecto vas a tener que intercambiar ideas y a veces hasta discutir soluciones con otras áreas y en ocasiones no va a poder hacerse lo que estamos a lo mejor acostumbrados a hacer, ¿no? Tenemos que negociar para lograr hacer un ganar-ganar, ¿no? Tenemos que comunicar las decisiones efectivamente, tenemos que hacer validaciones constantemente de que todo va bien. Si algo no se mueve, pues tenemos que hacer labores de ejecución, es decir, tenemos que empujar para que las cosas se den. Y bueno, el arquitecto em, normalmente no lo sabe todo. Para poder saberlo todo tendría que tener mucho tiempo de experiencia. Entonces, muchas veces voy a tener que averiguar en el Google y aprender por mí mismo, porque no hay un curso, de aquello que están queriendo utilizar en el proyecto y que nadie sabe. Los errores comunes en los que puedes llegar a caer en esa primera fase es, pues, pensar primero en implementación. O sea, estamos en la primera entrevista de trabajo y ya estás pensando a lo mejor en aspectos, en programación funcional. No, o sea, tenemos que pensar en la motivación, los requerimientos no funcionales y todo lo que hemos mencionado anteriormente. El suponer y no preguntar es un error garrafal. O sea, no te quedes con la duda. Pregunta, valida, contrasta, cuestiona. ¿Sí? No identificar y mitigar riesgos. Todos los proyectos tienen riesgos asociados. Creer que no hay riesgos tecnológicos es un error.
pensar solo en el happy path. Bueno, normalmente en los casos de uso nosotros especificamos el camino feliz, pero no tenemos digamos, el cuidado de especificar todo lo que puede ir mal en la solución. ¿Sale? Entonces tenemos que pensar que asociado a un camino feliz hay muchos otros caminos de error y yo tengo que especificar la solución o lo que debo hacer para cada uno de estos casos. Y minimizar la complejidad. Es esto de, bueno, le vamos a introducir esta funcionalidad y además es muy sencilla. Bueno, hay que pensar cómo nos va a afectar esto en tiempo, en recursos, en la estructura que yo ya había diseñado, ¿no? Y bueno, el flujo de siempre es la obtención de requerimientos, análisis, diseño y hay que pensar que cuando yo estoy diseñando o especificando una solución, la solución es incremental. No voy a lograr al 100% no voy a llegar al 100% de la solución. Voy a ir descubriendo o armando el rompecabezas poco a poco. ¿Cómo voy a acelerar esto? En las parte de las entrevistas y en preguntar y preguntar, ajá, a la gente técnica, a la gente de negocio. Bien, bueno, un diagrama recomendable es el diagrama de contexto. Vamos a colocar aquí el objeto de todo este esfuerzo, nuestro sistema de venta de seguros online, que yo le puse aquí Autoseguro Web. Vamos a entender quiénes son los usuarios que van a participar o van a utilizar este sistema. Y como este sistema ya lo estamos cambiando, ya interactúa con otros más. Entonces tenemos que colocar las relaciones con los demás sistemas y describir la relación. Por ejemplo, el sistema cotizador genera cotizaciones. Este sistema va a interactuar con un sistema cotizador, con un sistema de contratación en caso de que nuestro prospecto se convenza, ¿no? por la cotización, sea atractiva la cotización, pues bueno, va a emitir la póliza, va a pagar con su tarjeta. Nuestro sistema se va a encontrar en un portal de la compañía y hay otro sistema con el que tenemos que interactuar para hacer el pago con la tarjeta, ¿vale? Bien. Lo primero que vamos a hacer es identificar a los sistemas. Vamos a colocar aquí una tablita donde vamos a colocar con una clave, los sistemas, los objetos de negocio. Es importante trabajar con los objetos de negocio. No podemos hablar en términos de DTOs, sino, bueno, este sistema cotizador que necesita cotización, cobertura, por ejemplo, o el sistema de contratación, pues maneja pólizas. El sistema iGlobal, que es el sistema de cobro, pues maneja pagos, maneja tarjetas, etc. Entonces, ¿qué otra información vamos a colocar en esta tabla? IPs, puertos, hardware, instancias, tecnologías con las que yo puedo integrar, ventanas de servicio. A lo mejor yo estoy pensando en un sistema online, pero otro sistema dependiente solamente trabaja de 9 a 9, ¿no? Entonces, toda esta información la voy a incorporar en la tabla de sistemas. Después tengo que especificar las interfaces. Coloco los sistemas con los que interactúa el origen, el destino. Tengo que especificar cuál es la información o la acción que van a hacer, que van a intercambiar, los objetos de negocio que van a intercambiar, las condiciones de error que puede llegar a haber, ¿sale? Y puedo agregar información adicional, información por ejemplo, el nombre de la función, la ubicación de la función, puertos. Otros datos de importancia, tecnologías de integración, códigos de error, frecuencia, horario, por ejemplo, qué tan frecuentemente se hace esa llamada, durante qué horarios, qué volumen de información viaja, ¿no? Todo esto al final me va a ayudar a generar la solución. Bien. Entonces, con toda esta información, la lista de sistemas y de interacciones, primero voy pintando en un diagrama de solución los sistemas, qué intercambian, es esta parte, qué objetos, qué hacen, o sea, por ejemplo, aquí el usuario de telemarketing primero entran al portal, después hay una redirección al sistema de autoseguro, interactúan con un cotizador, interactúan con la base de datos para obtener los catálogos de información, finalmente hacen la contratación, la contratación la hace otro sistema, este sistema primero procesa el pago,
y genera la póliza digitalizada y después la envía por correo a otro sistema. Entonces, en este diagrama estamos viendo cómo se relacionan los sistemas y este es un diagrama de alto nivel. Aquí no estamos utilizando, por ejemplo, protocolos, IPs, etc. ¿Vale? Y opcionalmente, esto depende ya del gusto, podemos colocar algunos indicadores que nos digan el flujo. A veces los diagramas se ven tan saturados que lo mejor es separar este diagrama en varios o lo mejor es utilizar un diagrama de proceso. La desventaja del diagrama de proceso es que a veces no incluye subsistemas. Por ejemplo, al diagrama de proceso a lo mejor no le interesa saber si interactúa con un LDAP, por ejemplo. Y en este diagrama sí se ve. Bueno, avanzamos. Tengo que documentar las restricciones. Por ejemplo, una restricción de desarrollo es el uso de Spring. Una restricción de seguridad es los datos sensibles de clientes no deben registrarse en los logs. Entonces aquí voy a tomar medidas a la hora de especificar cómo se tiene que grabar la información en los logs. De políticas internas, por ejemplo, la promoción de la aplicación debe hacerse en esta secuencia. Primero en un entorno de desarrollo, después a un entorno de QA y después a un entorno de producción. Y aquí hay otra restricción. No hay ambiente de pruebas para el sistema de procesamientos de pago. Bueno, aquí hay un problema porque ¿cómo voy a hacer las pruebas de pago para el entorno de DS o de QA? Bueno, ahí tengo que... El saber esto oportunamente me va a ayudar a saber cómo tengo que planear mis pruebas. Bien, bueno, se me está acabando el tiempo. Vamos a mencionar esta parte nada más. Esto es un ejemplo de los riesgos que puede llegar a haber. En los riesgos documentamos qué puede pasar, qué probabilidad. En las probabilidades nos dicen bueno, cuál es la probabilidad de ocurrencia y la vamos a medir con alto, mediano y bajo. El impacto igualmente alto, mediano y bajo. No ponemos porcentajes porque nadie puede asegurar que esto pasa a suceder en el 51%, en el 51.5%. Lo mejor es manejar solamente estos tres categorizaciones y estrategias de mitigación. En caso de que no haya un ambiente de QA habilitado a tiempo, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, negociar las pruebas en DES o incrementar el equipo de test para que en menos tiempo haga las pruebas. Es un ejemplo de riesgos. Siguiente. Como para poder generar una solución, pues yo necesito echar mano de mis conocimientos, en este caso de diseño. Los principios de diseño me ayudan, el conocer patrones de diseño y patrones de arquitectura me ayudan. Otras habilidades o conocimiento me ayudan, por ejemplo, matriz de decisión, técnica de descomposición funcional. Todo esto lo voy a aplicar para obtener los módulos del sistema. ¿Vale? Ok. Bueno, está cargando la lámina. Bien, entonces, ups. Ok. Bien, al final aplicando todos estos conocimientos de ese modelo de solución vemos que llegamos a algo que se parece más a lo que estamos acostumbrados a ver, que son diagramas de componentes y deployment. Aquí estoy en este diagrama expresando colocando las interacciones, documentando el tipo de protocolo y en el caso de mi aplicación autoseguro web, estoy colocando aquellos componentes que van a conformar a mi solución. Como ven, se parece mucho al diagrama inicial, pero en este caso yo ya estoy hablando ya de fierros, ¿no? ¿Sale? Bien. Bueno. Bien, como conclusión, vemos que el arquitecto de software pues, es responsable de elegir y justificar y comunicar las tecnologías más adecuadas para satisfacer la sana operación del sistema. Es necesario tener experiencia y otras habilidades para pues lograr el objetivo. No solamente todo es técnico, tenemos que conocer acerca o saber acerca de negociación, priorización, manejo de riesgos y bueno, nuestro documento debe ser tan oportuno como para que se convierta en una guía de diseño y una guía de diseño y desarrollo. ¿Ok? Bien,
con esto doy finalizada mi presentación. Pasamos a la parte de preguntas que, bueno, van a ser seleccionadas por el moderador. Gracias, José Luis. Por favor, pueden publicarnos ahí en el chat sus dudas que tengan respecto a la presentación. Ok. Um, ups. Bueno, son bastantes preguntas. Voy a tomar una al azar. Em, por ejemplo, ¿recomiendas algún documento o plantilla? Miren, por el tiempo, esta presentación se va a subir al canal, pero hay una plantilla que no mostré, una lámina que no mostré. TOGAF es una metodología que nos ayuda a, em, a estructurar y a definir cómo se tiene que hacer la arquitectura dentro de la organización. Sí tengo que leer de TOGAF y aquí hay un link donde hay algunas plantillas que de alguna forma yo también he tomado ya en la práctica y que puedo adaptar. Al final TOGAF es un framework, entonces yo lo puedo adoptar y utilizar lo que yo necesite, ¿no? También hay una lámina de recursos. Miren, hay un libro que les recomiendo bastante, es el de Software Architecture for Developers. Este es un libro muy bueno, me parece bastante bueno eh, para nosotros como principiantes en el tema de arquitectura, ¿no? Eh, bien, a ver, otra pregunta. Eh, ¿Qué es la descomposición de los requerimientos funcionales? Bueno, pues es tomar cada uno de los requerimientos o lo que busco del sistema, ¿no? Esta pregunta es de Maribel Flores. Eh, y analizar entradas, salidas, interacciones con otros objetos. Yo, a través del análisis y diseño de software, voy a materializar esto, voy a hacer una abstracción para al final crear componentes que a su vez tengan clases, objetos de negocio y que tengan funciones. Y todo esto se vacía normalmente en un diagrama que se llama diagrama de clases, diagrama de objetos de negocio también. Bien. Ah, bueno, otra pregunta. Ah, bien. Ok, hay una pregunta de Sergio Mena. Em, la parte de evaluación de arquitecturas, ¿qué nos recomiendas? Bien, esa es una pregunta interesante. Lo que llega un punto en el que yo puedo utilizar diferentes frameworks y diferentes opciones. Entonces, todas las tecnologías tienen características que dependiendo de la situación del proyecto pueden ser esa tecnología aplicable o no. Entonces tengo que obtener algunas características. Por ejemplo, en el caso de utilizar JDBC o JPA o JPA o Hibernate, por ejemplo, las dos tienen sus bondades. Pero si por ejemplo en el proyecto dicen, eh, el proyecto se tiene que entregar cierta, eh, en cierto tiempo y la curva de aprendizaje de mi equipo, ellos a lo mejor no conocen muy bien alguno de estos frameworks, entonces voy a buscar introducir la solución de tal manera que yo pueda cumplir en tiempo utilizar alguno de estos frameworks. Entonces en este caso a lo mejor Hibernate me podría ayudar a entregar más rápidamente el producto. Pero si, por ejemplo, yo estoy trabajando en un sistema donde hay un alto volumen de información
yo sé que Hibernate, por ejemplo, conserva una copia de los objetos de negocio en memoria y si yo consulto una gran cantidad de información en el sistema y se queda en memoria, puede ser que yo empiece a degradarlo. Entonces, en este caso, Hibernate no es una solución y a lo mejor me voy por JDBC, que consulta los objetos de negocio, los utiliza y los desecha. ¿Ok?